Bueno, muy bien. Entonces, la última parte y último tema teórico es la de circuitos eléctricos. Entonces hasta ahora las cargas, podíamos mover alguna carguita, pero las cargas una vez, no veíamos el proceso de cómo se movían, sino que simplemente, no sé, un capacitor se cargaba o jugábamos con el trabajo de una carga que va de un lado al otro, ¿está bien? Pero no hablábamos mucho de ese movimiento de cargas. De hecho, no nos interesaba mucho. Ahora sí, nos va a interesar sobremanera ver cómo se muevan esas cargas. Entonces, lo primero que vamos a ver es la idea de que hay algo llamado corriente eléctrica, que le vamos a definir con la letra I minúscula o I mayúscula. Allá acá la puse en mayúscula, pero también puede ser escrita como I minúscula. Y entonces las cargas, ¿de qué se trata? ¿De qué trata la corriente eléctrica? Pues del movimiento de electrones yendo por la superficie o por algún camino que se les sea posible. En este caso, fíjense que la foto es de un rayo. El rayo es una descarga de electrones yendo, en este caso de las nubes, hasta la superficie terrestre. En este caso, ¿no? Un trueno puede impactar en la Tierra o no, pero se hará un caminito por un conductor malo que es el aire, pero ahí debe haber una diferencia de potencial tan grande entre la nube y la superficie de la Tierra que provocó ese movimiento de cargas, ¿no? De arriba, desde la nube hasta abajo. Esa foto impactante pues es justamente de muchos electrones moviéndose de un lado al otro, con mucha energía. Según cómo se genere ese movimiento, nosotros vamos a decir que la corriente eléctrica puede llegar a ser continua, o sea, permanente, ¿no? Que los electrones se muevan permanentemente de un lado al otro, o alterna. Alterna es que modifica la polaridad, van por un lado o van por el otro, van por un lado o van por el otro, ¿está bien? Nuestra red habitual de nuestra casa, a nosotros nos llega una cierta corriente, una diferencia potencial, ¿no? Que por la forma de generarse es alterna. O sea, la corriente normal en nuestra casa es corriente alterna. Nosotros no vamos a ver ese tipo de circuitos de corriente alterna, vamos a ver solamente circuitos de corriente continua. Entonces nuestros circuitos van a estar alimentados por fuentes de corriente continua y esas fuentes se van a llamar pilas, baterías, las baterías de autos, ¿no? Son fuentes de corriente continua. O sea que es permanentemente a un mismo ritmo. ¿Y de qué trata esa corriente continua? ¿Está bien? Pues vamos a definir la corriente, ya les digo, como I mayúscula o I minúscula, como la cantidad de carga que atraviesa la superficie de un conductor por unidad de tiempo. ¿Está bien? Carga por unidad de tiempo. ¿Y en qué se mide eso? Pues la unidad de carga por unidad de tiempo, o sea, la unidad de carga es el coulomb, la unidad del tiempo en el sistema internacional es el segundo, ¿está bien? Entonces vamos a definir una nueva unidad llamada ampere, que es equivalente a decir coulomb sobre segundo. El ampere, coulomb sobre segundos, es entonces una relación, ¿no? La rapidez con la que se mueven las cargas a través de una superficie, básicamente. La superficie va a ser, ponerle esta superficie de acá. Entonces, la carga se atraviesa una cierta superficie, la cantidad de carga que atraviesa una superficie por unidad de tiempo lo llamamos intensidad de corriente eléctrica o simplemente corriente eléctrica. Y esto me acuerda, no sé si a ustedes les hace acordar la noción de caudal, ¿se acuerdan?
¿Se acuerdan de qué era el caudal? Que era el volumen de un líquido por unidad de tiempo. Era la cantidad de agua que atravesaba una superficie por unidad de tiempo. Pero la cantidad de agua podía ser la masa o podía ser el volumen. ¿Está bien? En ese caso, materialmente es más fácil de ver. Acá, la idea de corriente eléctrica pues es la idea de carga, ¿no?, por unidad de tiempo. ¿Está bien? Pero vamos a usar muchas veces esta idea, la idea de como si fuera, en vez de agua que atraviesa una tubería, pues acá está la idea de que hay electrones que van de órbita en órbita, ¿no? Ahí cae un electrón que salió de una órbita y fue a otra, y a su vez a otra, y a su vez así sucesivamente. Este electrón que se va escapando de esta órbita, no se va escapando porque sí, obviamente yo tengo que darle cierta energía, darle una patada para que se vaya este electrón, y esto va a provocar una cadena de electrones yéndose de un lado al otro, provocando una catarata de electrones que se vayan de un lado al otro. En definitiva, este flujo de electrones yendo de un lado al otro a través de la superficie de un material conductor es lo que llamamos corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Profe, Sí. no entiendo por qué dice que el flujo de electrones es de potencial negativo a positivo, pero abajo dice que la corriente va de potencial positivo a negativo. Bien, perfecto, muy bien. Gracias, cielo. Esto del potencial negativo a positivo ahora lo vamos a ver. Hay una definición simplemente de corriente eléctrica. Nosotros estamos acostumbrados a ver que son los electrones los que se van de órbita en órbita, o sea, son las cargas negativas, ¿estamos de acuerdo? Y entonces uno vería moverse las cargas negativas de un lado al otro. Bueno, resulta ser que por una cuestión otra que no vamos a ver acá, vamos a definir la corriente eléctrica no como el movimiento de las cargas negativas, sino como el movimiento de las cargas positivas. Pero las cargas positivas no se mueven, Andina, no se mueven. Pero si hay una carga negativa que se está yendo de un lado al otro, podríamos interpretar que cuando deja el lugar, ¿no?, cuando deja libre el lugar, en el fondo, esperen que voy a bajarle un poquitito la intensidad ahí está. En el fondo es como si fueran cargas positivas que se van para el otro lado. Cargas negativas que se van para este lado, es como que se estuviera dejando acá momentáneamente una carga positiva, ¿también? Porque este centro queda más positivo que la nube de electrones. Acá hay una pérdida de un electrón momentánea, porque después viene otro a ocuparla. Bueno, ver que hay en definitiva un movimiento para allá de cargas negativas es lo mismo que ver que hay un movimiento para allá de cargas positivas. Y para el desconcierto general, definimos la corriente eléctrica como el movimiento de las cargas positivas, pero no se mueven, no se mueven, pero bueno, se definen así. ¿Está bien? Entonces, si yo veo que hay dos electrones, ponele, o un electrón moviéndose para allá, voy a definir la corriente eléctrica en el sentido opuesto. ¿Está bien? ¿Esto sirve para algo? No sirve para nada para lo que viene, así que no se preocupen, porque les vamos a tomar para dónde se mueven, si es para un lado o para el otro. Ninguna de las cosas que vamos a ver va a impactar. ¿Está bien? Ninguna de todos los circuitos que vamos a terminar armando son circuitos muy básicos, muy elementales, donde solamente hay resistencias y por lo tanto no me interesa saber
efectivamente para dónde se fue la carga, si para un lado o para el otro. O sea, la cuenta que voy a hacer me va a dar lo mismo, aunque yo me esté equivocando y diga que ese flujo de electrones va para un lado o va para el otro. ¿Está bien? Así que la primera pregunta sí es lo que me haces respecto de para dónde va la corriente eléctrica. Por una definición va para donde se mueven las cargas positivas, pero lo que se mueven es las cargas en realidad negativas, así que la voy a poner para el otro lado de donde yo vea que se mueva. ¿Eso impacta en algo o sea, lo tengo que pensar cada vez que hago un examen o que hago un problema? Nada, olvídate, no va a pasar nada, ¿está bien? Por la profundidad que ustedes ven el tema, no necesitan conocer efectivamente para dónde es la corriente eléctrica. Respecto de que los electrones se mueven del potencial negativo al positivo, ¿sí? Entonces la corriente eléctrica quedaría en el otro sentido, ¿no? Porque la corriente eléctrica quedaría así, de positivo a negativo. ¿Está bien? De potencial positivo a potencial negativo. Y ahora lo vamos a ver, esto mismo. ¿Está bien? Por ahí me adelanté acá. ¿Estamos? Entonces ahora veamos un poquitito esto. Perdón, profe, ¿el potencial te lo dan o hay que sacarlo? Vamos a empezar a analizar, en tal caso, más que potencial, vamos a empezar a analizar diferencia de potencial. Claro. Y eso está bien. No tanto me va a interesar el potencial acá o el potencial acá, sino que haya una diferencia de potencial. Genial, gracias. ¿No? Si acá el potencial es 10 volt y acá el potencial es 10 volt, entonces la diferencia de potencial es 0. Y si la diferencia de potencial es 0, no hay posibilidades que haya carga moviéndose. ¿Cuándo hay posibilidad de que haya carga moviéndose? Cuando hay una diferencia de potencial. No solamente el signo, ¿está bien? Sino que el valor sea distinto. ¿Sí? Bueno, entonces rápidamente vamos a ver la ley de Ohm. Hay algunos conductores que los vamos a llamar ómnicos. Básicamente, por ejemplo, el cobre es un buen conductor ómnico. ¿Qué quiere decir un conductor ómnico? Un conductor aquel que vale la ley de Ohm. La ley de Ohm dice lo siguiente. Dice que, muy bien, si vos querés mantener una corriente eléctrica, esta sería la fuente de todos mis deseos, mantener una corriente eléctrica. ¿Por qué quiero mantener una corriente eléctrica? Porque quiero hacer funcionar algo. Y para hacer funcionar algo necesito una chorrera, un flujo de electrones. ¿Está bien? Ese movimiento de los electrones, en definitiva, es una cierta energía cinética. Ah, sí, perdón, Agus, no les di el precio. Ahí fue. Ahí va el precio. Entonces, esa corriente eléctrica, ese flujo de electrones, es lo que es nuestro deseo, digamos, porque nosotros queremos hacer funcionar algún equipamiento eléctrico. ¿Está bien? Entonces necesito tomar energía de algún lado. ¿Y cuál es la energía en este caso? Es la que me proviene de cargas que están en movimiento. Hay un montón de cargas, muchas, de electrones moviéndose con cierta energía cinética, y yo voy a transformar esa energía cinética en otro tipo de energía. ¿Está bien? Bien, entonces yo deseo que haya corriente eléctrica atravesando mi computadora en este momento, el Wi-Fi, ¿está bien? La impresora, si estuviera prendida, ¿no? Para que funcionen las cosas. Muy bien. Ahora me advierten que a las cosas, tanto sea un cable solo, como si
o como si fuera un elemento eléctrico, ¿está bien? Que bien podría ser una lamparita, o la computadora, o el wifi, o la heladera, lo que fuera, tiene cierta resistencia. O sea, no es que es tan fácil motivar el movimiento de electrones a través de un conductor. ¿Está bien? Entonces, el aparato o el mismo cable es resistivo. Dice, para, no, está bien, vos querés mantener cargas moviéndote, pero bueno, primero que dependerá del material que esté hecho ese. O sea, no es lo mismo cobre que, no sé, que agua, que aire, que otro material, otro metal, otro conductor. ¿Está bien? Y a su vez dependerá de la temperatura. A cargas moviendo va a implicar también elevar la temperatura del conductor. ¿Está bien? O sea, que va a haber ahí un montón de cargas, ¿está bien? Chocando entre sí, perturbándose. Además, bueno, podría ser que el aparato sea bastante complejo, entonces tiene, no es que solamente un cable, hay un montón de otras cosas ahí adentro. En definitiva, hay una cierta resistencia. Entonces, lo que dice la ley de Ohm es que para mantener la carga que vos decís que querés tener en movimiento, dado que el sistema te ofrece cierta resistencia, entonces para proceder a eso, tenés que tener una diferencia de potencial entre, si fuera un cable, entre los dos extremos del cable, y si fuera un equipo, entre la patita de entrada y la patita de salida. ¿Está bien? Del equipo. Después no, podría enviar link de capacitores, sí, después te lo mando, Ignacio. ¿Estamos? Entonces, si yo tuviera un solo cable, digamos, si tuviera acá un cable de lo que fuera, ¿no? ¿Sí? Y quiero mantener una corriente eléctrica, pues sí o sí tiene que haber entre los dos extremos una diferencia de potencial, dado que esta porquería es resistiva. Si hay una diferencia potencial, ponele que acá haya 10 volts y acá haya 8 volts, la diferencia de potencial es 10 menos 8, 2 volts. ¿Está bien? Si hay diferencia potencial, entonces, dado que es resistivo, va a haber una corriente eléctrica. Si no hay diferencia potencial, si acá tengo 10 volts y acá tengo 10 volts, la diferencia de potencial es 0, entonces no va a haber corriente eléctrica. ¿Está bien? Se cancela, no hay directamente. No hay corriente eléctrica. Esto es 0. Si esto es 0, lo que es 0 es la corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Si en vez de ser un cable es un equipo, ¿no? Que bien podría ser o una lamparita, ¿sí? O bien podría ser la licuadora. La licuadora va a tener un enchufe que muchas veces o es así o son las 3 patitas, ¿no? Y esto muchas veces lo escribimos como con 2 patitas. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero que efectivamente haya luz, tiene que haber corriente eléctrica atravesando por todo esto. Para que haya corriente eléctrica atravesando por todo esto, tiene que haber una diferencia potencial entre las 2 patitas. Lo mismo pasa entre este punto, ¿no? Acá hay una corriente eléctrica pasando por ahí y volviendo. Tiene que haber una diferencia potencial entre estas 2 patitas.
Bueno, habitualmente, ¿cuál es esta diferencia potencial? Tanto sea de estos dos como de estos dos. ¿Cuánto vale habitualmente si yo lo enchufo en la red esa diferencia de potencial? Vale 220 volts, es lo que me dice la empresa. La empresa me dice que entre las dos patitas del enchufe, sería esta y esta, hay una diferencia potencial de 220 volts. Y la empresa me dice, usala cuando quieras. Entonces yo enchufo el equipo entre este punto y este punto y ya tengo 220 volts. Lo acciono, por una cuestión de seguridad siempre tiene que estar apagado. Entonces lo acciono el equipo, o prendo acciono la tecla y produce una corriente eléctrica atravesando todo el equipamiento. A esto lo vamos a llamar R, resistencia, a esto lo vamos a llamar R, resistencia. ¿Está bien? Entonces, dado que tengo 220 volts disponible, dependerá de la resistencia cuánto valga, pues entonces voy a tener una corriente eléctrica. Esta tercer patita es una patita que se llama neutro, que es una descarga a tierra, potencial igual 0. Si hay alguna carga libre dando vuelta por ahí, esta lo que hace es asegurarme que esa carga se va a ir a tierra y no va a venir hacia mí. ¿Está bien? Profe, Sí. perdón, ¿puede ser que la electricidad siempre busque el contacto con la tierra, digamos? En realidad no es que siempre busca, ¿no? ¿Qué pasaría en mí si yo tengo, estoy descalza y abro la heladera? Estoy descalza, ¿no? Estoy descalza y abro la heladera. ¿Está bien? Y de pronto hay una mala conexión a tierra y la heladera entonces tiene un cierto voltaje, ponele 100 volts. ¿No? Un cierto voltaje, no tiene, o sea, no, digamos, entre este borne y este borne hay 220 volts, pero entre este borne y este borne ya no hay descarga a tierra, ¿no? Entonces puede ser que haya cargas dando vuelta por algún lado de por acá y digamos, haya un voltaje que no sea cero, eso es lo que quiero decir, que no sea cero, ¿está bien? Que ponerle 100 volts es una barbaridad, pero no importa, podría llegar a ser el caso. Como no tengo un aislamiento y la tierra está a cero, acá hay una diferencia de voltaje entre la heladera y la tierra. Como yo no tengo zapatos, entonces va a proceder a haber una corriente eléctrica que me atraviesa y va a descargar a tierra. Profe, ¿se podría decir que a más diferencia de voltaje, más intensidad, digamos, más... Claro, más diferencia de voltaje, más intensidad. También dependerá de la resistencia, pero si la resistencia es muy, muy grande, ¿está bien? Muy, muy grande, hay que moderar también esto, ¿no? No es que... Claro, ¿sí? sí. Bueno, entonces, ¿cómo hago para evitar esta posibilidad? Primero, obviamente, evito la posibilidad que haya cargas acá, que esto esté a un cierto voltaje, si hay una buena conexión a tierra. Si hay una buena conexión a tierra, me asegura que la carcasa está a 0 volt. 0 volt, 0 volt, acá no hay ya corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la primera cuestión que tengo que asegurarme es que la carcasa esté a 0 volt. Lo que pasa que muchas veces vemos esta patita, pero si no vemos hacia adentro del enchufe tiene que haber un cable que sale de ahí y que va a ir a una jabalina que está enterrada en algún lado. Y toda la casa tiene que estar conectada a este cable. Bueno, algunas veces esto directamente no está conectado, o sea, no existe tal conexión, entonces no me asegura esto. O sea, no hay directamente, y en algunas casas directamente no hay jabalina, con lo cual si está conectado y no hay jabalina es lo mismo que nada. Así que bueno, ustedes que van a ser futuros y futuras médicos o personal que tiene que estar en contacto con elementos, tienen que saber que hay que tener cuidado de que
las conexiones eléctricas me aseguren que la carcasa esté en tierra, está conectada. La segunda cuestión es aislar, o sea, si yo no puedo garantizar esto, por lo menos garantizar que tenga un zapato, ¿no? Que acá tenga un zapato, aunque sea unas hojotas, que me aísle del cero. Ya no estoy, ¿no es cierto? No estoy en cero, estoy arriba. Acá no hay posibilidades de que pase carga porque estoy aislada. Es como un dieléctrico, ¿está bien? Estoy aislada, no estoy tocando. Yo conduzco porque soy básicamente agua, pero estoy aislada porque me puse un zapato, no importa cuál. ¿Está bien? O sea, que un aislante. Claro, y entonces ya eso produce que no haya corriente eléctrica. Por eso vuestras madres y padres dicen nunca uses un elemento eléctrico que esté funcionando descalzo. Yo agregaría que tampoco toques otra superficie, porque si de pronto vos tenés, acá te aislaste, está todo bien, pero tu mano tocó la pared o tocó algo, ¿no? Ponerle la pared, ¿sí? Podría llegar a ser el caso obviamente si hay un voltaje, ¿no? Sea cual sea, de que acá está en 0, acá está en 100, entonces acá atraviesa una corriente eléctrica por estos lados. Así que no solamente los pies, ¿está bien? Debería no tocar nada cuando utilizo alguna cuestión eléctrica. Bueno, es difícil, ¿no? En la casa de uno. Entonces lo que hay que garantizar es que haya, que justamente todos los elementos de la casa de uno estén conectados con una gran jabalina que me conecta a tierra y o sea, tengo que asegurarme que esta patita esté bien conectada y que exista jabalina. ¿Estamos? Bueno, me fui un poquito de tema, pero nada. Bien, entonces, esta ley tiene todas las condiciones, digamos, que reunía una otra ley que ya vimos, que es la ley, ¿se acuerdan del teorema de Poiseuille de fluidos reales? Sí. El teorema decía que yo quería mantener un caudal constante, pero o sea, el flujo era en sí mismo resistivo y además el tubo también era resistivo. Y entonces, como era resistivo, pero yo quería mantener este caudal constante, debería tener una diferencia de presión entre los dos extremos de la tubería. Y se acuerdan que a esto muchas veces lo llamábamos caída de presión, porque el fluido real atravesaba una tubería y iba de regiones de una cierta presión 1 a una cierta presión 2, y siempre que pasaba entre estas presiones disminuía en la dirección del flujo. ¿Se acuerdan? P1 siempre era mayor que P sub 2. La presión al final disminuía respecto de la entrada. El caso era el corazón. Entonces te mandaba de nuevo con una cierta presión y venía cansada la sangre y de nuevo te mandaba y así sucesivamente. Pues esta ley muchas veces se la llama ley de Ohm de fluidos ideales. Porque hay un parangón, digamos, ¿no? Acá hay flujo moviéndose y acá es un flujo de electrones. Hay una corriente de electrones, hay una corriente de agua, hay una resistencia, que acá la llamamos hidrodinámica, acá directamente resistencia eléctrica, o R, y lo que hacía un poco de mover el agua, era la diferencia de presión. Y acá lo que motiva es la diferencia de potencial. ¿Sí? Por eso las baterías, las pilas, por ejemplo, me avisan, por ejemplo, una pila chica, este es el borne positivo y este es el borne negativo. Si ven la etiqueta, dice que el voltaje
no sé cómo lo dice, pero lo expresa así, 1,5 volts. Quiere decir que entre este borne, ¿no? Y entre este borne y este borne hay una diferencia de potencial, me asegura el fabricante, de 1,5 volts. Hasta que, obviamente acá hay un proceso químico y hasta que se agota. Después de mucho usar se agota esto y entonces pierdo esto. Pero ojo, no baja a 0, algunas veces baja a 1,4 o a 1,3 y ya no volt y ya no funciona más, porque seguramente el juguete o la radio o cualquier cosa que funcione con esa pila, pues requiere de 1,5 volt, no de 1,4 o 1,3, ¿está bien? Ya cuando deja de tener 1,5, empieza a tener menos, pues esta pila ya empieza a funcionar mal. Mejor dicho, el juguete o lo que sea ya no funciona con esa diferencia potencial. Está hecho para funcionar en una diferencia potencial otra. Exactamente, por ejemplo, 1,5. ¿Estamos? Bueno, hay capacitores, hay metales que no cumplen con esta ley. Los metales que cumplen con esta ley se llaman materiales o metales ómnicos. El cobre, que básicamente es lo que se usa en los cables de nuestras casas y en todos los circuitos por lo general, cumplen muy bien con esta ley. ¿Está bien? Muy bien, veamos un poquitito más qué quiere decir. Esta es la gran ley que vamos a ver en esta unidad, la ley de Ohm. Veamos un poquitito qué quiere decir esta resistencia. Pues vamos a definir a la resistencia como la multiplicación de algo llamado resistividad, que la resistividad la van a tener en tablas. En la última parte de la guía van a ver resistividades de cobre, de... a ver qué tienen. Bueno. Yo lo tengo en la página 117, pero ustedes seguramente la deben tener en otra página, ahí donde dice la velocidad de la luz y después datos de grupos proteicos de plasma sanguíneo. Bueno, en el medio dice resistividad de algunos metales a 20 grados, por ejemplo el aluminio, cobre, plata o tungsteno. Muy bien, entonces la resistividad de alguna manera viene a cuenta de, en ese elemento, cuán fácil o cuán difícil es este juego de mover cargas, ¿no? Pues no es lo mismo la plata que el cobre, etcétera, etcétera. También depende de la longitud del cable y también depende de la sección del cable. A mayor longitud, mayor resistencia. A mayor sección, menor resistencia. ¿Está bien? Cuanto más grande, grueso es el cable, menos resistivo es. ¿Está bien? Porque tiene más superficie por donde correr la carga. Cuanto más finito, más resistivo. ¿Está bien? Y al revés de la longitud. Esto es muy parecido a la resistencia hidrodinámica, ¿se acuerdan? Donde acá en realidad era, bueno, la resistencia hidrodinámica era más compleja porque tenía que ver, ¿se acuerdan? La resistencia hidrodinámica era 8 eta por L sobre pi por el radio a la cuarta, ¿se acuerdan? O también había una fórmula que era 8 pi la viscosidad por la longitud dividido la sección al cuadrado, ¿se acuerdan? Bueno, eso acá ya no tiene nada que ver, pero fíjense cómo también depende linealmente con la longitud y dependía de la sección ahí abajo, en este caso elevado al cuadrado. Y también dependía de qué era el material, ¿no? Bueno, tiene algo en común, no es exactamente igual, es más fácil, ¿no? Esta es la resistividad, entonces, que está en tablas, dependerá del material en sí mismo, la longitud del cable y la sección o área del cable. A su vez, la resistividad puede depender de la temperatura, de hecho depende de la temperatura.
¿Y cómo depende? De esta manera loca. Esta sería la resistividad a esta temperatura cero, T sub 0, digamos, T inicial, y esta sería la resistividad a esta temperatura. La verdad que en el libro creo que hay un solo problema donde ven una resistencia que depende de la temperatura y les dan un gráfico. Y el gráfico es justamente para sacar la resistencia a una determinada temperatura. Cuando yo mezclo estas dos fórmulas, ¿sí? Cuando las mezclo, tengo que la resistencia en función de la temperatura es igual a la resistividad en función de la temperatura multiplicado L sobre la superficie. Y la resistividad es esta porquería, o sea que tengo si yo mezclo esto, esto y esto, tengo una especie de resistividad, de resistencia cero, digamos, ¿no? Y eso todavía lo tengo que multiplicar por 1 más alfa por T menos la temperatura C. Esta sería la resistencia a esta temperatura y esta sería R, la resistencia a esta temperatura. Entonces, bueno, hay un problema en la guía, ¿sí? Que les dan a ustedes te lo borro. Hay un único problema en la guía que les dan a ustedes un gráfico, ponerle que sea así, un gráfico de resistencia versus temperatura, pues esta sería la temperatura sub 0, esta podría ser una temperatura T1, esta es una resistencia R sub 0 y esta es una resistencia RAT. ¿Está bien? Profe, Creo que en ese caso la permitidad cero me la dan, va la resistencia, no, perdón, te dan, resistividad. claro, te dicen, por ejemplo, ponerle que esto sea, ponerle, ¿no? 300 Kelvin, ponerle que esto sea 500 Kelvin, ponerle que esta, no lo dije, pero en qué se medía resistencia, acá lo dije, ¿no? ¿Cuál es la unidad de resistencia? Va a ser el ohm, ¿no? Que es esta figura griega también. El ohm es igual a volt sobre ampere. El ohm es volt sobre ampere. Y en el fondo el volt, ¿se acuerdan que era joule sobre coulomb? Y el ampere era coulomb sobre segundo. Así que esto va a ser igual a joule por segundo dividido coulomb al cuadrado. Esta es unidades del internacional y esta también, porque son subunidades del internacional. Así que la unidad de la resistencia es el ohm, ¿sí? Y que es igual a volt sobre ampere, lo que es lo mismo joule por segundo sobre coulomb al cuadrado. Entonces, imagínate que te digan que esta resistencia es, no sé, 1000 ohms. Y te pidan calcular cuál es la resistencia cuando la temperatura es 500 Kelvin. Entonces digo que la resistencia, ¿no? Cuando la temperatura es 500 Kelvin va a ser igual a, y acá voy, R sub 0, que sería la temperatura, que la resistencia cuando la temperatura es 500. Considero esta como, perdón, 300, como 300 Kelvin. Considero esto como 500 Kelvin. Tendría que averiguar cuánto vale este alfa. ¿Está bien? Y entonces ponerle que esto me queda 200 Kelvin. 2000 Kelvin. Y que me pregunten, perdón, 400 Kelvin. Perdón, voy a hacer otra pregunta. Les voy a preguntar a ustedes cuánto vale la resistencia, ¿no? Cuánto vale la resistencia cuando la temperatura es de 400 Kelvin. Y en el gráfico les di la resistencia
cuando era la temperatura 300 Kelvin y cuando era 500 Kelvin. Esta resistencia, ponerle que fuera 1000 y esta resistencia, ponerle que fuera 2000 ohms. ¿Está bien? ¿Se entiende? Voy a hacerlo de nuevo porque no. Vamos de nuevo. Ponerle que tenga entonces un gráfico así. Resistencia en función de la temperatura. Ponerle que fuera así. Entonces le digo que esto es 300 Kelvin y que esto es 500 Kelvin. Y ponerle que te diga que esto es 1000 ohms y que esto es 2000 ohms. Entonces ahora quisiera que me digan cuánto vale la resistencia cuando la temperatura es 400 Kelvin. ¿Está bien? Quiero saber cuánto vale. ¿Estamos? Entonces tengo esta fórmula de acá, que básicamente es juntar esta con esta, ¿no? No es otra cosa. Entonces lo que voy a hacer es poner estos datos que tengo, este y este, para encontrar alfa. Primero voy a encontrar alfa, esta alfa que está acá. ¿Está bien? Entonces digo que, ponele que T sub 0 tome esta, y esta una T cualquiera. Entonces esto es 300 Kelvin. Esto es 500 Kelvin. Esto es la temperatura, la resistencia a los 300 Kelvin, que era 1000 ohms. Y esta es la resistencia a los 500, o sea, es 2000 ohms. Así que tengo todo para obtener cuánto vale alfa. 500 menos 300, esto me queda, 500 menos 300 me queda 200. Esto está multiplicado por alfa, sumado por 1. Esto todo multiplicado por 1000 y esto es igual a 2000. Así que lo primero que hago es este 1000, lo paso dividiendo. Me queda 2000 dividido 1000, me queda 2. 2 es igual a 1 más alfa por 200. Este 1 está sumando, pasa restando. Me queda 1 es igual a alfa por 200. Así que este 200, que era Kelvin, lo paso dividiendo. Entonces me queda 1 dividido 200 es igual a alfa. Alfa es igual a 0,0, bueno, lo que fuera. ¿Está bien? Ya sé cuánto vale alfa. Entonces ahora pongo la fórmula. R va a ser R sub 0 más, por por 1 más alfa, pero ahora alfa ya la sé quién es, lo acabo de encontrar, es 1 sobre 200, multiplicado T menos T sub 0. Bueno, entonces ahora sé que R sub 0 valía 1000. Esto era 1000 ohms. T sub 0 vale 300 ohms. Ay, qué mal que estoy. Kelvin. ¿Está bien? Ahora, y alfa vale 1 sobre 200. Bueno, con las unidades que correspondan. Entonces ahora me pregunto, ¿cuál va a ser si la temperatura es 400 Kelvin? ¿Cuánto vale la resistencia? Entonces ahora tengo que hacer esta cuenta. 400 menos 300, multiplicado esta porquería, sumado 1, multiplicado por 1000. Bueno, y esto me va a dar un número, que es la resistencia, cuando la temperatura es 400 Kelvin. ¿Está bien? Ese es básicamente el único problema que ustedes tienen donde hay una relación con la temperatura. ¿Sí? Es medio vueltero, pero bueno, lo tienen grabado igual, pero no hay mucho problema. ¿Está bien? Bueno, entonces la resistencia se va a evaluar de esta manera. Y salvo un problema, no van a tener problemas con las temperaturas. Muy bien, siguiendo. ¿Qué pasa si las resistencias están en serie?
por cierto, el símbolo de la resistencia, parece una película de ficción, el símbolo de la resistencia es este, así como el símbolo de un capacitor es este, o el símbolo de la fuente o pila es este, ¿no? Esta es una fuente o pila, este es un capacitor y esto es una resistencia. Así que bajo esta fachada voy a encontrar la licuadora, es una resistencia. La lamparita es una resistencia. La heladera, bueno, es una resistencia. ¿Está bien? Bueno, entonces acá tengo una resistencia conectada con otra resistencia, conectada con otra resistencia. En definitiva, tengo estas tres resistencias conectadas en serie. Pues va a ser equivalente a tener una única resistencia. Entonces quiero relacionar estas tres resistencias conectadas en serie con la resistencia equivalente en serie. Bueno, y tiene todas las mismas características que tenía la resistencia hidrodinámica en fluidos. Primero, que la resistencia equivalente es la suma de las tres resistencias. Segundo, que la corriente que atraviesa la resistencia 1, la 2 y la 3 es la misma. Y esta es una de las características principales de estar en serie, que la corriente es la misma. ¿Se acuerdan de cuando uno tenía cañerías? ¿Sí? Y que había agua circulando, un líquido circulando por la cañería, que sí, cada una de estas era, claro, cada una de estas ofrecía cierta resistencia. Las resistencias podían ser iguales o distintas, ¿está bien? Pero había el flujo de agua, el caudal, tanto sea en la 1, en la 2 o en la 3, se mantenía constante. Bueno, acá también. En la serie, atraviesa la misma cantidad, no importa cómo sean las resistencias, quién sea más grande, quién sea más chica, o si son todos iguales, no me importa. Sí sé que si están en serie, la corriente es la misma en todos lados, y particularmente en el equivalente es la misma que tenía acá. O sea, I1, I2 y 3 son iguales y hay a su vez iguales a una tal corriente I. ¿Y qué pasa con la diferencia de potencial? Pues acá hay una diferencia de potencial entre este punto y este punto. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de las resistencias estas? ¿Qué había? Había una diferencia de presión. Esa diferencia de presión la llamamos caída de presión. Acá la vamos a llamar caída de potencial. Sería el delta V1. Para que haya corriente, tiene que haber una diferencia de potencial. ¿Se acuerdan que eso lo vimos recién? Así que si esto es 10 volts, esto tiene que ser, bueno, va a ser menor porque va a ser una caída. Así que ponele que sea 5 volts. Bueno, voy a poner otro valor, 8 volts. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Este delta V1 pues será 2 volts. ¿Está bien? Cayó. Ustedes me preguntarán, ¿pero no será voltaje final menos voltaje inicial? O sea, que este sea un negativo. Sí, es verdad, pero nosotros vamos a utilizar siempre como diferencia de voltaje el mayor menos el menor. Y en tal caso, en la verba le vamos a decir, ¿no? Verbalmente, vamos a afirmar que es una caída, justamente que va a un potencial menor. Bueno, acá, por supuesto, para que haya corriente tiene que haber una diferencia potencial. Para que haya corriente tiene que haber una diferencia potencial. Fíjense que la corriente es la misma, pero la diferencia de potencial no tiene por qué ser la misma porque, por supuesto, dependerá de la resistencia. ¿Y cómo depende? Pues por la ley de Ohm, la famosísima ley de Ohm. La ley de Ohm que me dice que, ¿no?, que la diferencia de voltaje es la resistencia por la corriente eléctrica y va a haber una diferencia de voltaje para cada una en función a la corriente o a la resistencia de cada una de las resistencias. O sea, va a haber una ley de Ohm por cada una de las resistencias.
Y a su vez va a haber una ley de Ohm del equivalente. Delta V equivalente serie va a ser igual a la resistencia del equivalente serie por la corriente del equivalente serie. ¿Está bien? Entonces, o sea, esto va a ser igual a esto por esto. ¿Sí? O sea que va a haber una ley de Ohm para cada uno de los elementos y a su vez para el equivalente. Vale la ley de Ohm en todo momento. Para cada uno y para el equivalente. Y se cumple lo que acabo de decir. Estas tres cosas. Recuerden que una de las características más importantes es que la corriente es la misma en todos lados, independientemente de quiénes son las resistencias. ¿Estamos? Muy bien, ¿qué pasa si están en paralelo? Pues entonces, ¿qué pasa si están en paralelo? Pasaba lo mismo que también hago el mismo juego, si quieren, con el agua y el fluido real, ¿sí? Bueno, acá la característica principal, y voy al grano, es que la diferencia de voltaje es la misma en todas las resistencias. Fíjense que todas están a un mismo voltaje inicial y todas a un mismo voltaje final. O sea, la caída de voltaje es entre A y B, acá entre A y B, acá entre A y B. O sea, entre el voltaje A y el voltaje B. Así que la diferencia de la caída es la misma en todas. Están obligadas a tener la misma diferencia de voltaje. ¿Mm? Esto es estar en paralelo. Pero las corrientes varían. Por supuesto, las resistencias varían, ¿no? R1, R2, R3 no tienen por qué ser iguales, pueden ser distintas o pueden ser iguales si se les antoja. Dependerá del problema. Pero fíjense que si yo tengo un determinado disposición así, si hablo de la corriente eléctrica que viene por acá, que será la I total, encuentra acá lo que se llama un nodo. Esto se llama nodo. ¿Sí? Y después de un nodo viene como una especie de... un nodo es justamente, ¿no? Tengo una cosa así y como luego una intersección, digamos, de otros caminos. ¿Está bien? A esto se lo llama nodo. Entonces vienen cierta cantidad de electrones corriendo por acá y se encuentran con que tienen tres posibilidades de camino. ¿Cuál eligen? Pues en principio tienen que subdividirse, ¿no? Acá tengo, ponerle que haya 10 electrones moviéndose, ¿no? 100 electrones, ponerle moviéndose. Ponerle que pasen 50 por acá, 20 por acá, 30 por acá. Dependerá del problema. Dependerá de quién, de las resistencias. Donde haya mayor resistencia, pues habrá menor cantidad de electrones queriendo pasar por ahí. Está claro, ¿no? Si el camino que se me presenta es muy resistivo, pues el electrón va a decir, no, por acá no te metas. Hay algunos que van a ir, pero no, la mayoría, ¿por dónde va a ir? Por donde haya menos resistencia. ¿Está bien? Pero lo que está claro es que no puede fabricarse carga ahí. O sea, si yo tengo 100, ponele como exageración, como un problema, ¿no?, numérico, 100 electrones llegando, pues no puedo tener 101 saliendo. Tampoco puedo tener 99. ¿Sí? Tengo que tener saliendo exactamente 100. Con una distribución azarosa, ya les digo, en función de
la resistencia que se otorgue del otro lado. O sea que tengo unos electrones que se van a ir por acá, otros por acá y otros, ponele con otro color azul, y otros por acá. ¿Está bien? Bien, entonces, profe, sí. perdón, ¿en los nodos hay más resistencia? No, el nodo no tiene resistencia. La resistencia está después del nodo, ¿no? Acá está la O sea, resistencia. solo cuando se separan nomás. Simplemente, claro, se subdivide la corriente eléctrica. Entonces, gracias. tengo cierta corriente eléctrica atravesando llegando, y tengo cierta corriente eléctrica saliendo. Lo que va a ocurrir es que después del nodo va a ocurrir que la suma de las tres corrientes que salen, 3 o 4 o 20 o 2 corrientes que salen, tienen que ser igual a la corriente que ingresa. O sea, la corriente que llega, digamos, al nodo tiene que ser igual a la corriente que sale del nodo. Que si la que sale se subdividió en 3 pedacitos, entonces esta va a ser igual a I1 más I2 más I3. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo. Así que lo que tengo es que la corriente que va a atravesar cada uno de las resistencias que van a estar en paralelo no tienen por qué ser iguales entre sí. Podría llegar a ser si las resistencias fueran iguales, pero no tienen que ser iguales, y lo que sí está es que la corriente total es la suma de todas las subcorrientes. Ahora bien, resulta ser que acá hay un nodo, ¿no? Entonces acá entra una cierta corriente, pincha una corriente I, y fue para un lado una corriente I1, acá una corriente I2 y acá una corriente I3, atraviesan cada uno de los elementos del circuito y vuelve a conectarse de nuevo en otro nodo. Acá se abre el paralelo y acá se cierra el paralelo. Vuelven a pinchar I1, I2 e I3 y vuelve a transformarse en I, el I total. Así que esta porquería puede ser reemplazada por uno solo, cuya corriente eléctrica es la I total. Bueno, ¿y cuánto vale la resistencia equivalente? Pues es la suma de las inversas inversa. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a refrendar una cosa, simplemente a decirles que lo más importante que tienen a ver acá, o sea, cómo se dan cuenta, y es que las diferencias, independientemente de cuáles sean estas corrientes, e independientemente de cuánto valgan las resistencias, la diferencia potencial es la misma en todos los elementos del circuito. O sea, en R1, en R2 y en R3 tienen la misma caída de potencial. Son iguales. Eso es el elemento más fuerte para darse cuenta de que estas porquerías están en paralelo. Los elementos en nuestra casa, la computadora, la heladera, las lamparitas, los enchufes, las lámparas de los techos, etcétera, están en paralelo. ¿Y cuánto vale la diferencia de voltaje? Pues vale 220 volts en nuestra casa, ¿no? La heladera, el lavarropa, la lamparita de mi pieza, ¿no? Cualquier lamparita, funcionan si hay una diferencia de voltaje entre ellas, o particularmente la lamparita, el lavarropa, la heladera, está construido para que haya una diferencia de voltaje de 220 volts. ¿Sí? Así que todos los elementos de nuestro hogar están en paralelo. ¿Sí? Básicamente van a tener dos cables
¿no? Uno de color rojo y otro habitualmente o de color azul o, ¿no? De color azul y otro de color rojo o marrón, algunas veces también se usa. ¿Está bien? Hay uno que se llama el vivo, por lo general creo que es este de acá. ¿Está bien? Uno tiene, digamos, uno es por el cual llega tiene la diferencia de voltaje, tiene un cierto voltaje, ¿está bien? Y entonces, en la red, no sé si alguna vez ustedes repararon algún enchufe o algo. Ponele que tenga un enchufe. Yo traté, profe, pero no resultó bien. No resultó bien. Ponele un enchufe que tenga un lado de la casa de ustedes que tenga una tecla acá. Esta tecla es el on-off de la luz del techo. Y un enchufe. Un punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esta es una tecla, ¿no? Entonces, lo que hacen es conectar esta patita con esta y esta patita con esta, ¿sí? Y seguramente esta cosita con esto y esto con esto. Fíjense que están en paralelo, ¿está bien? Obviamente esto a su vez tiene un cable que va a la lámpara, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, de tal manera que entre ellos dos haya una diferencia de potencial de 220 volts y entre estos dos haya una diferencia potencial de 220 volts. Esta lo que hace es abrir y cerrar el circuito, ¿sí? Que conecta con la lámpara. O sea que acá hay un cable rojo que va a la lámpara y acá hay otro cable azul que va a la lámpara y pues acá estará la lámpara del techo, ¿está bien? Que conecta con estas dos cositas y la llave lo que hace es abrir el circuito o cerrarlo, nada más. ¿Está bien? Fíjense que la diferencia de voltaje es de 220 volts. O sea, esto me garantiza estar en paralelo, me garantiza que que entre estos dos puntos está a 220 volts y entre estos dos está a 220 volts. Bueno, por eso cuando abren un enchufe, seguramente si tienen dos cosas, si tiene un solo, o es un toma, o es una tecla, pues va a haber solamente un cable de ida y un cable rojo, digamos, y un cable azul. Pero si tienen más, pues acá va a haber una cinta scotch de un lado y del otro, una cinta adhesiva, haciendo este paralelo, digamos, emulando este paralelo, ¿no? Llevándolo a la práctica. Bien. Muy bien. Sigamos. Entonces, hablamos de la ley de Ohm y hablamos de la resistencia. Entonces, acá tienen bastantes fórmulas. Tienen la fórmula, la ley de Ohm, tienen la fórmula de la resistencia y tienen 3 fórmulas acá y 3 fórmulas acá de cómo queda las resistencias en serie o en paralelo. Bueno, y ahora viene un circuito. ¿Está bien? Un circuito básicamente es ¿qué hora es? 9:20. Estoy media jugada con el tiempo. Un circuito va a ser justamente un conjunto de porquerías de resistencias dispuestas de la manera que se me canten, ¿sí? Serie, paralelo, serie, todo paralelo, un juego de unas con otras, etcétera, etcétera. Y una pila, una o dos, pero básicamente vamos a tener una sola batería, ¿también? Una sola fuente. Y el circuito, digamos, va a estar cerrado, que quiere decir que hay posibilidades de que la carga viaje a través de todo el circuito.
¿Está bien? Justamente es lo que uno quiere, que haya corriente eléctrica, porque es la corriente eléctrica la que hace funcionar algo. ¿Está bien? Cada una de estas resistencias bien podría ser una lamparita o bien podrían ser elementos. ¿Está bien? Que necesito de la corriente eléctrica para que funcione. Muchas veces nos vamos a encontrar con alguna llave. Ponele, si yo acá dibujo esto y acá le hago una llave, este circuito está desconectado. Esto ya no es un circuito. No es un circuito porque si bien acá podría haber una carga dando vuelta, ¿qué pasa acá? No hay forma de que la carga, ¿no?, atraviese el aire, digamos, y vuelva a llegar de nuevo a la fuente. ¿Está bien? Ahí lo que ocurrió es que hice un cortocircuito, o mejor dicho, abrí el circuito. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre si yo toco esta tecla. Lo que hice es justamente abrir este circuito de acá. Lo abrí. Ya no hay posibilidad de pasar corriente eléctrica por la lamparita de mi pieza, de mi escritorio. ¿Estamos? Ahora la cierro y lo que hay es justamente cerré la tecla y entonces cuando la cerré, la carga puede circular. Esto se llama circuito eléctrico, cuando hay una circulación de carga que atraviesan cables y baterías y determinadas resistencias. Esto que puse acá es un ejemplo de un posible circuito. Siempre voy a poder llevar, porque las resistencias van a estar en serie, en paralelo o de alguna disposición, voy a poder encontrar la resistencia equivalente total de toda esta porquería, que sería esta de acá. Así que de última, un circuito lo voy a poder expresar como una fuente unida con cables a una resistencia equivalente total. ¿Estamos de acuerdo? Segunda cuestión. Como acá va a haber caídas de potencial, va a haber un delta V1, delta V2, delta V3, delta VR, ¿está bien? Va a haber corriente eléctrica por cada una de las resistencias estas. Yo tengo que identificar dos cosas. Primero, identificar la fuente. Y voy a proponerles a ustedes que cambiemos un poquito la nomenclatura. Esta fuente, ¿está bien? Esta fuente va a tener una diferencia de potencial. 12 volts, 100 volts, 1000 volts, etc. ¿Estamos? A esa diferencia de potencial la voy a denominar con la letra E. Y o simplemente E. ¿Está bien? Así que a partir de ahora acostúmbrense a que si tengo una pila, en vez de decirme delta V de la pila, pues puede ser que me la digan como E. Primera cosa, rara. Segunda cuestión, que voy a tener que identificar las resistencias. Una vez que identifico la pila, es importante identificar la pila antes que nada. La pila me va a proponer al circuito una diferencia de voltaje entre este borne y este borne. Esa diferencia de voltaje la voy a llamar E, ya lo dije. ¿Está bien? Esa diferencia de voltaje hace que acá hay un voltaje que es mayor que este, ¿no? Este voltaje, ponele voltaje 1, es transmitido por todo este cable. El cable no modifica el voltaje, el nodo tampoco. Entonces, esta resistencia y esta van a tener este voltaje V1. Esta otra pata va a tener un voltaje V2, que es menor a V1. El cable no modifica el voltaje, así que,
pero ahí llegué. Una vez que tengo una resistencia, ya del otro lado tengo otro voltaje. Así que esto está a un voltaje V sub 2. ¿Está bien? Claramente entonces esto está a otro voltaje. Ponerle, lo voy a llamar V sub 3. Fíjense que acá hay una diferencia de voltaje. Acá hay una diferencia de voltaje que de hecho son iguales. V1, V3, V1, V3. Y es lógico porque esto como está en... Paralelo. ¿Cómo está esto? En paralelo. Entonces la diferencia de voltaje es la misma. Y fíjense que, y acá hay otra diferencia de voltaje. V3, V2. ¿Está bien? De alguna manera, lo que hace la pila es proporcionarle cierta energía a la carga, la pone a correr, ¿está bien? Le da cierta energía cinética, la pone a correr, la carga corre, entonces tiene cierta corriente eléctrica, ¿no? Va, cada vez que pasa por una resistencia, pierde cierto potencial, o sea, pierde energía, porque la usa para, no sé, para batir, para la heladera, para lo que fuera, ¿está bien? En este caso, bueno, es más complicado el sistema, pero bueno, pierde cierta energía, pierde de nuevo energía y llega acá cansadita. Y la pila de nuevo le da una patada y la pone con cierta energía cinética a moverse. ¿Estamos de acuerdo? De alguna manera hay una transferencia de energía potencial a energía cinética. ¿Está bien? Esto creo que lo vimos en la clase pasada, ¿no? El módulo, hay una transferencia de energía potencial eléctrica a energía cinética. Entonces de nuevo le da una patada, le da una energía y en vez de hablar de cada carguita que está pasando por ahí, cada electrón que va pasando, en vez de hablar de energía, preferimos hablar de diferencia de potencial, que básicamente es energía por unidad de carga. ¿Está bien? Entonces, en vez de hablar de energía potencial eléctrica, vamos a hablar seguramente de variación de potencial, en vez de variación de energía. Pero cuando uno habla de variación de potencial, en el fondo está hablando de variación de energía, ¿estamos de acuerdo? Que hay una ganancia o una pérdida. Acá hay una ganancia de energía. ¿Y dónde se pierde energía? ¿Dónde se gasta esa energía? Pues en las resistencias. ¿Y para qué uso esa energía? Y bueno, la uso para hacer mover algo, para cargar el celular, para, ¿no?, que la computadora funcione. ¿Se entiende? Bueno. Entonces ahora con cuidado vamos a ver algunas cositas. Por cierto, cada una de estas de estas figuras que aparecen acá, esto se llama lazo. ¿Está bien? Lazo. Acá tenemos dos lazos. Uno que sería un principal y otro que sería un secundario ahí, pero serían dos lazos. Siempre se puede llevar todo a un único lazo, donde haya una única resistencia y una única fuente. ¿Está bien? Es como una simplificación del circuito. Muy bien, entonces veamos un poquitito. Primera cuestión. La energía almacenada en la fuente se transforma continuamente en energía cinética de los portadores de carga, que serían los electrones. Eso es lo que acabo de decir antes. O sea, de alguna manera, la energía se conserva. La da la fuente y la pierde, la gasta esa energía, las resistencias. ¿Está bien? Hay una especie de ley de conservación de la energía. Las resistencias no gastan más ni gastan menos de lo que le provee la fuente. Obviamente redistribuidas, ¿no? Ahora vamos a ver un poquitito. ¿Está bien? Pero si yo tengo una fuente que me otorga cierta energía, las resistencias pueden consumir esa energía, ni más ni menos. ¿Está claro? O sea, hay una cierta conservación de la energía. Lo que lleva también a la idea de potencia. La idea de potencia, ¿se acuerdan? Potencia era
era trabajo sobre tiempo. ¿Se acuerdan? La rapidez con la que realiza trabajo. Acá el trabajo es el trabajo eléctrico, que lo habíamos llamado W. ¿Está bien? Pero ¿se acuerdan que además dijimos que el módulo de W del trabajo era igual al módulo de al módulo de la variación de la energía potencial eléctrica? ¿Está bien? Y a su vez la variación de energía potencial eléctrica era la variación de potencial dividido la carga. ¿Está bien? Bueno, atrás de esto entonces hay una idea de que de alguna manera hay una fuente que le suministra cierta potencia al circuito y hay una cierta potencia que es disipada, gastada por cada una de las resistencias. Recuerden que potencia en el sistema internacional era Joule sobre segundo y eso era watts. ¿Está bien? Así que esto va a estar en watts, esta potencia va a estar en watts. ¿Y qué me dice esto? Me dice que las fórmulas, ¿no? Acá se agregan dos fórmulas, o más. Se agrega que la potencia que suministra la fuente va a ser la corriente eléctrica que atraviesa la fuente por la diferencia de voltaje de la fuente, de la batería. ¿Se acuerdan de esto? ¿Está bien? Si recuerdan, esto es en ampere y esto es en volt. Pero el ampere era Joule sobre Coulomb y el volt, cualquier cosa dije. El ampere es Coulomb sobre segundos y el volt, ¿se acuerdan? Era Joule, ¿no? Era Joule sobre Coulomb. Coulomb con Coulomb se va, me queda Joule sobre segundos y el Joule sobre segundos es el watt. Así que la potencia se mide en watts. ¿Está bien? Bien, entonces, si considero la fuente suministra cierta potencia y la puedo calcular como la corriente que atraviesa la fuente, que es la corriente total. Esto sí es la corriente total, siempre. Por la variación de potencial de la fuente, que lo vamos a llamar E. Y si voy a cada una de las resistencias disipa, pierde cierta cantidad, usa esa cantidad de la potencia para algo. ¿Está bien? De hecho, si yo pongo una lamparita de 100 watts, es porque estoy utilizando una potencia de 100 watts para alimentar esa lamparita. Si compran una lámpara de 1000 watts, pues están disipando, ¿no? Utilizando 1000 watts para hacer funcionar esa lamparita. Pregúntense cuánto disipa la heladera de ustedes. Pregúntense cuánto disipa el lavarropa de ustedes. Cuánta potencia requiere para ser usado, ¿sí? Utiliza. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si quiero preguntar eso, pues ahora les voy a preguntar de esta manera. Va a ser igual a, y acá tengo una equivalencia, ¿no? O sea, me va a dar lo mismo calculado así, así o así. Esta es la corriente, pero ya no es la total, es la corriente que pasa por esa resistencia. La resistencia que yo estoy considerando. Entonces, si yo tengo una cierta resistencia R1 y por esa resistencia atraviesa una cierta corriente I1, entonces la potencia disipada por esta resistencia va a ser esa corriente elevada al cuadrado multiplicado esa resistencia. ¿Está bien? O también lo puedo escribir como la diferencia de voltaje de esa resistencia al cuadrado dividido la resistencia.
O también la puedo ver como la corriente que atraviesa esa resistencia multiplicada la caída de voltaje de esa resistencia. No lo dije, pero lo digo ahora. La diferencia de voltaje, esta caída, caída de voltaje, caída, tiene varios nombres, caída de tensión, caída de potencial, diferencia de potencial, potencial de la resistencia. Son distintas formas de denominar lo mismo, el delta V de la resistencia. ¿Está bien? Bueno, entonces, si es una resistencia, tengo estas tres fórmulas posibles de ser usadas. Si es una fuente, pues solamente tengo esta forma. Profe, Sí, porque acá la simbolizó con P en las ecuaciones, pero hablamos de varias. Ah, no, perdón, estoy confundida. Me confundieron las palabras. ok. Varias diferencias potencial y la No, P. claro, Sí, el ahora me di cuenta que potencial, es distinto sí, por la fórmula del trabajo. Perdón. exactamente. No, está bien. Pero acá encuentran mucha terminología muy parecida, donde hay mucho potencial, ¿sí? Que se utiliza en varios lados, en la energía potencial, en el potencial B, ¿está bien? Y en la diferencia de potencial. Hay un tremendo sobreabuso del término potencial, ¿está bien? La diferencia de tensión, bueno, sí, es complicado, yo lo sé. Bueno, ¿se entendió esta parte? Bueno, fíjense una sola cosa. Si vuelvo al circuito, si esta fuente le otorga al sistema cierta potencia, la potencia de esta, ¿no? Y ponele que fueran 1000 watts, ponele como ejemplo, que la fuente le otorga a todo este circuito 1000 watts, entonces estos 1000 watts se tienen que consumir entre esta y esta. ¿De qué dependerá? Pues esa relación entre corriente y resistencia o diferencia de potencial. Lo que sí está claro es que si acá se consume 100 watts y acá 200 watts, ¿cuánto se consume acá? ¿700 puede ser, profe? Exactamente. El circuito, cada elemento del circuito consume algo y en la consumición total no puede superar ni más ni menos, ni superior ni inferior a lo que le otorga la fuente. ¿Está bien? Así que la potencia total, esto no lo puse acá, por eso está bueno que lo pongan si quieren como una fórmula, ¿sí? En esta filmina anterior, si quieren agregarlo, la potencia total, yo agregaría en tal caso esta única fórmula que no está acá, no está dicha, pero bueno, vamos a ponerla en blanco. La potencia total es la suma de las potencias disipadas por las resistencias. ¿Está bien? Y esta sería la potencia total, sería la potencia de la fuente. Ponele. O sea, la potencia suministrada por la fuente es igual a las sumas de las potencias disipadas por la resistencia. Esta sería una fórmula no dicha, pero que está bueno que la tengan. ¿Estamos? Sí, profe. Sigamos. Muy bien. Yo muchas veces los docentes y las docentes damos este tema sin enunciarlo.
yo lo enuncio, no sé por qué me da que es menester. La enunciación se llaman leyes de Kirchhoff. Les puedo asegurar que cada uno de los docentes que de esta cátedra que dimos esto, lo dijimos. Muchas veces lo dijimos sin decir que son las leyes de Kirchhoff. Eso está bien, digamos, puede ser que... Yo lo digo que son las leyes de Kirchhoff. La primera ley se llama ley de nodos y dice que justamente lo que ingresa, esta es la ley de nodos, esta de acá. La corriente que ingresa a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Está expresado acá. Y matemáticamente es esto. Si yo identifico un nodo, entonces tengo que decir que la corriente que ingresa tiene que ser igual a la suma de las corrientes que egresan. De alguna manera ya lo hemos dicho, ¿no? En este anterior filmina. La segunda ley de Kirchhoff es esta. Dice que en un circuito la suma de las diferencias de potencial, la suma de las caídas de potencial de las resistencias, y acá viene algo que es muy importante, algunas veces se olvidan ustedes, no cualquier resistencia, de las resistencias que están en serie con la fuente. Las resistencias que están en serie con las fuentes, las caídas, es igual a la diferencia potencial de la fuente. O sea, y esta es una ley de conservación de la energía en el fondo. La energía que me otorga la fuente es usada por las resistencias que están en serie con la fuente. Está expresado de esta manera. ¿Está bien? Y esto es una fórmula extra. Acá, ¿cuál es la letra chica del contrato? Y es esta, las series, las que están solamente las que están en serie con la fuente. ¿Está bien? Revisemos lo anterior. O sea que si tenemos resistencias en paralelo hay que pasarlas en serie. Exacto, fíjate. Resolverlas para que me quede en serie. Exactamente, fíjate este problema, ¿no? ¿Cuáles son las resistencias que están en serie con la fuente? R2, ¿está en serie con la fuente? No. R1, ¿está en serie con la fuente? No. R3, ¿está en serie con la fuente? Sí. ¿Por qué puedo afirmar que están en serie? Porque tienen la misma corriente. Porque tienen la misma corriente. Sí, exactamente, porque no hay nodos. Entre ellas no hay nodos. Acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, está bien, esta no está en serie con esta no está en serie con esta, pero puedo inventarme acá una resistencia, el equivalente de esta. Bueno. Borro esta y me invento, calculo el equivalente de tener las dos que están en paralelo. ¿Está bien? Esta R que aparece acá es la tal resistencia en paralelo, la resistencia equivalente del paralelo, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bien, entonces ahora sí, la resistencia equivalente del paralelo, sí está en serie con la fuente, porque fíjense que la corriente que la atraviesa es justamente I. La corriente que atraviesa esta es justamente la I, la misma I que la fuente. Así que me garantiza que están en serie. Entonces, acá quedaría esa ley de Kirchhoff, que se llama ley de Lazo, quedaría que la variación de potencial de la fuente es igual a la variación de potencial de las resistencias que están en el equivalente del paralelo más la diferencia potencial de la 3. Esa sería la ley de Kirchhoff para este caso. La segunda ley de Kirchhoff. O la ley se llama ley de Lazo. O ley de malla. Ley de malla más que... Esta es una malla.
¿sí? Y la ley de nodos sería, en este caso, vuelvo un poquitito atrás, fíjense que la ley de nodos sería que en este nodo entra una cierta corriente eléctrica I grande, I total, y esa va a ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo, que lo llamé I1 e I2. Esta sería como queda la ley de nodo para este circuito. ¿Está bien? Fíjense que el paralelo nace en este nodo y muere en este nodo. Todo lo que hay en el medio es un paralelo. ¿Lo ven? Así que estas son dos resistencias que están en paralelo y a su vez este paralelo está en serie con la resistencia R3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo último es el tema de instrumentos. Yo ya les mostré a ustedes mi multímetro de la clase pasada. Entonces conecto entre estos dos bornes, estos dos cositos, y entre estos dos puntos puedo medir muchas cosas. En modo voltímetro, cuando lo pongo en modo voltímetro, que es creo, acá, en este modo, cuando levanto esta tecla hasta acá, lo que voy a medir acá en el display es una diferencia de voltaje, una diferencia de potencial. ¿Está bien? ¿Y cómo lo tengo que conectar? En paralelo a lo que yo quiera medir. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tengo acá una fuente, acá una resistencia, acá otra resistencia, R1 y R2, y quisiera medir, por ejemplo, cuánto vale la diferencia, bueno, justo ahí, la diferencia de voltaje en esta, entonces agarro una de estas patitas y la pongo acá, y esta patita la pongo acá. Fíjense que están en paralelo, ¿no? Y eso es equivalente a decir que tengo ese instrumento, que lo voy a llamar voltímetro, conectado una patita acá y otra patita acá. Desde ya, por ningún instrumento, por el voltímetro no pasa corriente eléctrica. O sea, viene acá el asunto y vuelve, la corriente atraviesa R1, atraviesa R2 y vuelve a la fuente, ¿está bien? Pero en ningún momento se le ocurre ir por estos lados. ¿Por qué? Porque la resistencia del voltímetro es infinita, o sea, es enorme, es muy grande. Entonces, ni se le ocurre al electrón irse por acá y pasar por acá, ¿está bien? O sea que enganchar un voltímetro en paralelo o desengancharlo no afecta en nada al circuito. ¿Y qué me va a decir entonces acá? En el display, en este display de acá, me va a dar lectura de cuál es la diferencia de voltaje entre este punto y este punto. O sea, básicamente en ese caso me va a decir cuál es la diferencia de voltaje de la resistencia 2. Bueno, el voltímetro mide la diferencia de voltaje de lo que yo tengo en paralelo. Estas dos cosas están en paralelo, mido la diferencia de voltaje de esta porquería. Si ahora lo pongo en modo amperímetro, que sería acá, esta tecla la muevo acá, ¿sí? Entonces lo que voy a medir es corriente eléctrica. La corriente eléctrica ahora sí que pasa a través de este circuitito, de un lado al otro. ¿Cómo se ubica el amperímetro? Se lo ubica en serie. Por ejemplo, si yo quiero medir la corriente que pasa por acá, ¿no? Esta corriente por acá, entonces lo que hago es, el voltímetro si quiero lo dejo, el voltímetro no me afecta en nada. Esperen. Ahora pongo un amperímetro y lo que voy a hacer es con el amperímetro, tengo las dos patitas también, lo voy a poner en serie con lo que quiero medir. O sea, voy a permitir que la corriente lo atraviese, porque quiero medir esa corriente. Entonces lo que voy a hacer es lo voy a poner acá.
básicamente, si quieren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo esta resistencia, pongo el amperímetro acá, tengo la otra resistencia, esto era R2, esto era R1 y acá estaba la fuente. ¿Se acuerdan? Y acá estaba el voltímetro. El voltímetro, que esté o no esté, no me afecta en nada. El amperímetro tampoco, no le afecta en nada al sistema. Entonces ahora atravieso una corriente ahí por acá y por acá. Va a pasar por a través del equipo, pero el equipo en modo amperímetro tiene una resistencia que es muy baja, casi cero. Entonces esto para el circuito, el amperímetro es como si fuera un cable más. ¿Está bien? Y va a pasar por acá. Entonces lo que va a medir el amperímetro es justamente esta corriente. Me va a decir cuánto vale esa corriente. El amperímetro así lo puse en serie, ¿no? En serie, con los elementos donde yo quiero medir la corriente. ¿Estamos? Tener estos elementos o no tenerlos, al circuito le da lo mismo porque no afectan el circuito. ¿Sí? Bueno, muchas veces hay problemas donde justamente me dicen algo que me dice el voltímetro o el amperímetro. Finalmente, ¿cómo? Entonces me van a proponer resolver un circuito. ¿Qué quiere decir resolver un circuito? Quiere decir, resolver un circuito quiere decir, ¿sí? Encontrar cuánto vale cada una de las malditas resistencias, cada una de las corrientes eléctricas y cada una de las diferencias de potencial de los elementos del circuito. Bueno, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo empiezo a resolver un circuito? ¿Está bien? Tengo un circuito y quiero encontrar todos esos datos. Bueno, una interesante forma de resolverlo primero es identificar, ¿no? Primero es identificar qué está en serie y qué está en paralelo. Identificar la fuente y cómo están conectadas las resistencias respecto de la fuente. Si están en serie, en paralelo, cómo están respecto de las fuentes. Segundo, elaborar alguna estrategia. Una buena forma de comenzar una estrategia y esa buena forma es si identifiqué bien cómo están las resistencias y si tengo los valores de esa resistencia. Entonces una buena forma es encontrar de toda esa porquería rara que me dan, ¿sí? Encontrar la resistencia equivalente total o sea, ir encontrando de a poquito las resistencias equivalentes y finalmente el equivalente total. Esa es una buena forma de encarar el problema. Otra buena forma es ser ordenados y tener una determinada tabla para hacer. ¿Está bien? La tabla que sugiero es la que voy a decir ahora, tabla. O sea, empezar a conformar una tabla. Donde en la tabla tengo, por un lado, todas las resistencias, R1, R2, R equivalente, etcétera, etcétera, y voy poniendo acá los valores de R, de la corriente eléctrica y de la diferencia de potencial. O sea, todo lo que voy encontrando lo voy volcando a esta tabla. Es una forma ordenada, en principio. Y la tercera cuestión es el machete. ¿Cuáles son las fórmulas que tengo que tener en el machete? Pues tengo que tener la ley de Ohm, tengo que tener las relaciones de resistencias en serie y en paralelo, tengo que tener las leyes de Kirchhoff cerca, la ley de nodos y la ley de malla, y tengo que tener la ley esta de las potencias, la potencia total, la potencia de la fuente, la potencia disipada por las resistencias.
¿Está bien? Bueno, con todo esto en el machete, ordenado, identificado, pues voy a poder resolver, digamos, con estos 3 pasos que son bastante complicados, ¿no? No es fácil. Pero a la larga va a ser una mecánica. A la larga les puedo asegurar que no es tan complicado. Resulta ser mecánico. Al principio es complicado, después ya empieza a verse la luz y se vuelve un poco mecánico el asunto. Entonces yo les propongo, si quieren, hacer un problemita. No voy a hacer todos los problemas porque no tengo tiempo, pero sí el problema 32. Ahí les dejo todo lo que pueden hacer y tenemos el sábado para hacer un montón de problemas. Imagínense este problema, que es muy parecido, es igual al que les acabo de dar. La forma es igual, o sea que más o menos tengo las cosas identificadas. ¿Está bien que estas dos están en paralelo y a su vez este está en serie? Sí, cielo, no te preocupes, vete, ya tenés ¿cómo se llama? El precio, ¿está bien? Y la grabación que va a estar disponible. ¿Está bien? Está bien, bueno, en este problema hay un dato que no está en el libro, que es la resistencia esta 1. Esta de acá, este valor no está. Y es un defecto del problema. Tiene que estar y es de 200 ohms. ¿Está bien? Tengo 220 ohms y esta es de 1 kilo ohms, o sea, 1000 ohms. Y me dan esta corriente eléctrica y acá tengo la fuente y no me dan cuánto vale la variación de potencial de la fuente. ¿Qué me piden? Calcular la intensidad de la corriente eléctrica 1 y 2. ¿Cuánto vale la diferencia potencial de cada uno de los resistores? Entonces empiezo con la tabla. ¿Está bien? Una vez que identifiqué la fuente y cómo estaban estas 3 porquerías, estas 2 en paralelo, y a su vez todo esto en serie con esta, entonces en la fuente tiene en serie esta y esta porquería equivalente. ¿Está bien? El equivalente de esta porquería. Entonces ubico resistencia 1, 2 y 3 y los valores me los dan de cada una de las resistencias. Quisiera calcular la resistencia equivalente de esta porquería y luego la equivalente total. La corriente eléctrica y la diferencia de voltaje. Bueno, la diferencia de voltaje no me dan de nada, no tengo esos datos. Y lo que está en verde justamente es lo que me piden en la parte B, en el ítem B. No tengo las corrientes que pasan por la resistencia 1 ni 2, eso es justamente lo que me piden en A. Y sí tengo la resistencia, la corriente que atraviesa esta resistencia, ¿no? Porque esta corriente pincha, la corriente que atraviesa la fuente es esta 3 miliamperes. En el nodo se subdivide, ¿está bien? Entonces fíjense que la corriente 1 más la de 2, sumadas me va a dar 3 miliamperes, pero no sé cuánto vale cada una. Pero cuando vuelve al nodo, vuelve a juntarse, vuelve a ser 3 miliamperes. Y la corriente que atraviesa esta resistencia 3, de nuevo es 3 miliamperes. Por supuesto, la corriente total, la que atraviesa la resistencia equivalente de estas dos porquerías, va a ser 3 miliamperes. Y la resistencia total, la resistencia total, que sería todo esto, la corriente que la atraviesa es 3 miliamperes. Es la misma que la atraviesa la fuente. Tercero, una vez que primero, la resolución ya se las dejo, por supuesto, la tienen ahí. Pero, ¿qué harían ustedes? En mi caso, yo lo que haría primero es encontrar la resistencia equivalente, que es fácil, y la total. Son 2 cuentitas. Y ahí tengo todo esto ya listo. Segundo, fíjense que la ley de Ohm es decir que esto es igual a la multiplicación de estos dos. Dispuestas así, ¿no? Delta B era I por R, o R por I, lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que acá claramente lo observo visualmente, que este resultado es la multiplicación de esto por esto. Así que este resultado ya lo tengo. Tengo que hacer la cuenta, pero visualmente ya lo tengo. Este dato ya también lo tengo, por lo tanto, esta cosa también la tengo. Y esto también lo voy a tener, con lo cual el delta B total también lo voy a tener. Sería esto por esto, es esto por esto, es esto. Profe, Fíjense, conviene pasar
Sí. Amper, perdón. O se puede usar el microamper y da el mismo. Da la Claro, misma. acá me quedaría milivolt, ¿no? Ah, Dependerá, si perfecto. el voltaje es muy grande, por ejemplo, 220 por 3, 3 por 2, 6, me queda 660, ¿puede ser? Mm, 660 milivolt, porque miliamper por ohm, amper por ohm es volt, miliamper por ohm me queda milivolt. Podés pasarlo o podés pasarlo a volt. Si lo pasás a volt te quedaría 0,66 volt. ¿Está gracias. bien? Bueno, ¿estamos? Fíjense que acá de nuevo, una vez que yo encuentre esto, la resistencia equivalente a esto tiene una diferencia de potencial que es justamente la que puedo encontrar acá. Pero esta diferencia potencial ¿es o no es igual a la diferencia potencial entre el de arriba y el de abajo? O sea, entre este y este, entre este y este y entre este y este. Es la misma, porque están justamente en paralelo. ¿Sí o no? Ay, no, me perdí, profe. Si yo tengo esto, ¿no? AB, AB, B, A. Y encuentro la resistencia equivalente del paralelo, ¿no? Este sería R1 y este es R2. La diferencia de potencial de la resistencia equivalente, ¿eso no es entre A y B? Sí, sí, es Es la cierto. misma, ¿o no? Es la misma, entonces, y fíjate que acá a acá es la misma que de acá a acá, y es la misma que la de paralelo. Claro. Y en ese caso ya tendría la intensidad, Entonces ya digamos. tenés esta y esta. Claro. Y si tenés esta, entonces ya podés calcular esto, porque esto por esto me daría esto. Delta B 1 es igual a I1 por R1, ley de Ohm. Entonces, si ya sé cuánto vale la resistencia 1 y ya sé cuánto vale el delta B1, pues puedo despejar cuánto vale el I1. Y esto sería I2. También ley de Ohm acá, ¿se ve? O puedo usar ley de nodos también, porque si esto es la suma de esto más esto, y 1 más I2 es la suma de es 3, entonces si esto es 3 y esto resultó ser que creo que era 2,5, entonces esto es 0,5. ¿Está bien? O puedo usar una u otra. Ya van a ver después que va a haber 1000 formas de terminar haciendo esta tabla. Bueno, acá les dejo la resolución, ¿está bien? De cada una de estas cositas. Ahí está cuando voy completando la tabla y las cuentas que hice y el orden en el que voy haciéndolo. Pueden usar otro orden porque yo utilicé un camino, ¿está bien? Pero ¿entienden que hay un camino lógico de resolución? ¿Dónde se me vuelve un poquito más complicado? Cuando, por ejemplo, hay una resistencia que no tengo. Ponele que esta no la tuviera. Entonces ya no puedo usar este camino, no puedo empezar a calcular las resistencias equivalentes en la total porque hay una que no tengo. Pero bueno, debe haber otro dato dando vuelta por ahí. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces puedo utilizar, tengo que empezar a construir algún caminito, pero siempre va a ser del orden de eso. Traten de construir en primer lugar. Yo después, si ustedes son muy expertas y expertos, ya después por ahí no es necesario hacer tanta tabla. ¿Está bien? Dependerá. Pero al principio la tabla es bastante buena porque me va guiando. Me va guiando en muchos sentidos. Primero, además, todos los datos que tengo, que seguramente son muchos, los tengo en un solo lugar. Y eso me ayuda. ¿Está bien? Bueno, disculpen, me pasé demasiado. Así que nos estamos viendo el sábado ya con problemas. Y ahí tienen... Profe, Sí. ¿te puedo pedir de Ah, vuelta el precio de... sí, cómo no. Espérate que... déjame ver. Era calorimetría, ay, cualquiera. capacitores? Capacitores. ¿Dónde estamos?
Ahí está, ese es el de capacitores. Muy bien, gracias. Bueno, gente, lo mejor, traten de hacer estos problemas y creo que tienen parcial el primero, ¿puede ser? ¿De química? Ah, no, ustedes que se Hay quedaron me muchas parece fechas que... para química igual. Ahí. Ah, ok, está bien. Bueno, Profe, gente, la lo fecha mejor, final no se sabe, ¿no? el 30 de julio, 30 de julio. Muchas gracias. sí, y tenemos la semana que viene toda de práctica. La otra semana es el parcial. La otra semana es el recuperatorio del primero. La otra el recuperatorio del segundo. Y la cuarta semana es el final. Y acabo de dar la última teoría. O sea que lo que viene es solo ejercitación. ¿Está bien? Gracias. Bueno, gente, nos estamos viendo. Chao, Lo mejor. profe. Hasta luego. Dale, gracias, profe. Chao, Buena profe, semana. gracias. Gracias, profe. Hasta luego.